buenas tardes. Estamos acá con el historiador Roberto Mendoza Policarpio, que buscando un poco de información encontré en YouTube una exposición de él hablando sobre Ignacio Quispe Ninavilca, disculpen, que es un personaje muy importante que muchos guarochiranos no conocen su historia y investigando un poco y llegamos acá a conocer acá al historiador. Nos va a comentar el día de hoy cómo él se involucró en el tema este de Ignacio y de por qué se enamoró de la historia de Ignacio Quispe Ninavilca. ¿Cómo está el señor Roberto? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la entrevista. Mire, en el año 1988 yo estaba estudiando en San Marcos, en la carrera de Historia, y hubo un trabajo de práctica. El profesor de esa época me dijo, ¿no? ¿Quién quiere ir a Guarochirí a ver los mitos andinos? No, yo soy hombre de Guarochirí, recuerden, ¿no? Sus mitos, ¿no? Los mitos de origen, todo eso. Así que primero estuve una semana, luego un mes, y me quedé más de un año viviendo en Guarochirí, en el hotel del señor Héctor Chumbimuni, me acuerdo, en el 88, 89. Recorría todas las comunidades a caballo todos los días, la lluvia, la comida, excelente. Pero poquito a poquito me fui interesando en la historia de Guarochirí y sus personajes. Así, bueno, el principal personaje de Julio César Tello Rojas. Luego, cuando regresé a Lima, empecé a investigar. Yo trabajo en la Comisión Permanente de Historia del Ejército. Entonces me empecé a involucrar mucho con los temas militares y personajes militares. Y empecé a averiguar mucho sobre la independencia nacional. Y siempre en los colegios nos han contado que vino San Martín, vino Bolívar y nos declararon libres. Pero entonces me pregunté, ¿y qué hicimos los peruanos? ¿Qué hicimos nosotros? En ese sentido, me puse a investigar quiénes eran los personajes netos del Perú y di con el coronel Ignacio Quispe Ninavilca Santisteban, natural de Santa María de Jesús de Guarochirí. Increíble, ¿no? ¿Quién iba a pensar que un guarochirano estaría tan involucrado en la independencia del Perú? Sí, y lo importante de esto es que Ninavilca nace en la década de 1780, la década de Tupac Amaru, el movimiento, ¿no? Él es niño. Y él, como es hijo pues, de personas notables de Guarochirí, viene aquí y a pocas cuadras estudia en el Colegio del Príncipe, aquí cerca de la Plaza de Armas, ¿no? Es un hombre que de regular fortuna, y él traía antiguamente la nieve de Huancavelica, de Cobamba, hacia Lima. O sea, él era un comerciante de la nieve. La traía a Lima y por eso es que conocía todos los caminos que llegan a Lima. Hay una zona que se llama, por ejemplo, Camino de Nievería, ¿no? Entonces, él conocía todo esto, las rutas más cortas, pero era un personaje pues, que trabajaba pues, con personajes de su comunidad. En ese sentido, es que cuando llega a San Martín, es que le empieza a unirse a la causa libertadora. En 1820 ya, Ninavilca forma un grupo en Guarochirí y les pone nombre Los Valientes de Guarochirí. Es un grupo guerrillero. Grupo guerrillero que tal vez en la palabra guerrillera está mal interpretada en estas épocas. Claro, sí, son los montoneros en ese tiempo, que le decían montoneros o guerrillas. Lo que pasa es que las montoneras, el origen es la gente que combate a montón. Exacto. Y guerrillas tienen su formación, tienen reglamento, es diferente, le dan una organización un poco militar, castrense. En ese sentido es que Ninavilca forma su grupo, los Valientes de Guarochirí, y empieza a combatir. Como él conoce todos los caminos de entrada a Lima, claro, Ninavilca sabe cómo, en qué lugar atacar a los españoles. Apoya mucho a San Martín. Él no está de acuerdo con sus ideas políticas de San Martín, porque él dice, Ninavilca, que los peruanos mismos podemos gobernarnos y hacer nuestras luchas. Sin embargo, militarmente lo apoya San Martín. Quita armamento, quita fusiles, toma prisioneros a los españoles y los envía al cuartel general de San Martín en Lima. O sea, Ninavilca está en todas las zonas, en Cieneguilla, en Matucana, en Chicla, en diferentes partes de Guarochirí, por conocer la ruta. Ninavilca, tenemos también, en base a los estudios que usted ha realizado, sabemos que él financiaba muchos de estos ataques, muchos de esos montoneros que se participaban junto con él en las diferentes batallas que él tenía en las diferentes zonas, ¿cierto? Sí, es que son personajes que tenía, o sea, no era un personaje con mucho dinero, pero su fortuna, parte de su fortuna la da él y su familia. O sea, son personajes que hay que reconocer eso, ¿no? O sea, no es solo luchar por la independencia, por la libertad de su región, del país, sino también poner su julio. Porque su expediente personal son documentos que se encuentran en el archivo central del ejército, llamado Pentagonito, en donde dice sus servicios que ha prestado por la patria.
Entonces él dice, yo puse mi peculio. ¿Usted tiene fotografías de algún documento que usted haya encontrado en ese archivo? Sí, tengo Y fotografías, genial, tengo un machote que digo un proyecto, machote sí de proyecto, porque Claro. hace muchos, yo sigo mucho a los personajes guarochiranos y tengo más de 10 personajes guarochiranos. Quisiera, ¿no?, que alguna autoridad a ver cómo se financia. Vamos a buscar Tengo a cómo- Francisca Inca, encontré un personaje Francisco de Independencia, Inca, Esteban claro. Jiménez Apolinario, natural de Matucana, que también está en Independencia. De guerra con Chile, Esteban Rito, natural de Matucana, y la guerra con Chile, o sea, hay infinidad de Espero, personajes. señor Roberto, que no sea la primera, ni la última, No. ni la única vez que nos podamos encontrar y hacer llegar poco a poco toda esa Claro. información y que Guarochirí se entere de lo importante y de la importancia que es en la historia de la República Peruana y sobre todo en la historia también en el tema de dioses y hombres de Guarochirí, que es otro tema también mucho Pero más amplio. yo decía hombre de Guarochirí, por ejemplo, es el movimiento de todas varias etnias que van bajando hacia el Lima. Claro. Respecto a Linavilca, ¿cuál es la importancia de Linavilca? Que son personajes nacionales, que están con la conciencia por la libertad. Claro que sí. Entonces, que por supuesto que ellos se unen, y Linavilca es un personaje que está en la batalla. Cuando viene Bolívar, Simón Bolívar, Linavilca está en la batalla de Junín. Y luego Sucre le dice que baje a la costa para hostilizar a los españoles. Hace pocos días, la siguiente semana, el día 23, se va a conmemorar los 200 años de que los españoles salen del Callao, la capitulación del Callao. Y Linavilca es un personaje que está en ese sitio, ahí. Está patrullando entre Chorrillos hasta el Callao. Está cuidando, resguardando que las cosas se cumplan. Claro. Y se retiren del Claro. Perú. Entonces digo, ¿no? ¿Por qué nos decían la independencia de otra forma? Claro, O sea, hay que fortalecer esa identidad guarochirana, Claro. haciendo conocer personajes como Linavilca, que aportó bastante a la independencia, y no dejarlo de lado en una historia que nos han dejado de contar muchas páginas de la Sí. historia. Entonces, el trabajo que usted está realizando, el trabajo que he encontrado, vamos a hacer conjuntamente con Claro. usted, hacer llegar mediante las redes sociales para que se enteren más de ese tema. Gracias, no, inclusive te cuento, ¿no? O sea, y Linavilca es un personaje pues también que es irónico, porque es un personaje que está en diferentes partes de Guarochirí, diferentes puntos, ataca a los realistas, ¿no? Los combate y los hace prisioneros, y por su cabeza ponen un precio. Y él lanza un bando también contra los españoles. Ah, caramba, ustedes ponen precio por mi cabeza, yo también pongo precio por su cabeza ustedes, ¿no? Y es gracioso porque dice, por ejemplo, por cada soldado español, un huevo de gallina. Por cantera, un pollo mojado, o sea, es irónico, firmado el cacique Linavilca, ¿no? O sea, no solo hace frente al español, Es importante, ¿no? Ese poco sarcástico claro, al referirse a que él también pone un precio a la cabeza de Claro. sus enemigos en ese sí, momento. y lo otro, como les digo, ¿no? Está en el segundo sitio del Callao, termina, hay convulsiones políticas, ¿por qué? Porque Bolívar no permite que un jefe peruano vaya asumiendo, ¿no? Entonces siempre hay esta discontinuidad, siempre han querido que los militares de más alto rango estén ahí, pero siempre ha habido un poco de racismo también, eso. Exacto, y hay que decirlo con todas las letras, ¿no? A veces Claro. un poco nos cohibimos en decirlo, pero en realidad sí ha existido eso desde que llegaron los españoles. Sí, sí. Y hay que decirlo, ¿no? A algunos no les gustará, pero sí existió. Claro, y lo siguiente, ¿no? Que Linavilca sufre prisión, es perseguido político, lo acusan de traición. O sea, y él de la prisión se escapa. Sí. Me pareció muy interesante cómo él organiza su fuga, ¿no? Del Real Felipe. Sí, o sea, un lugar que nadie se ha escapado. Sí, O sea, es una de las, se puede decir, una bases de las más seguras que tenía Libre en ese momento. Sí, y lo otro, ¿no? Que ¿cómo es posible que el Perú no reconozca a un verdadero, pues, incentivador de la independencia? Porque también, ¿qué sucede? Él por cuestiones políticas tiene que salir de Lima y se va a vivir a Guayaquil. Y en Guayaquil muere. Muere Y en muere Guayaquil. pobre. ¿Por qué muere pobre? Porque tiene que hacer una suscripción popular para enterrarlo en el cementerio de Guayaquil. A Entonces, ese nivel. imagínense los guarochiranos. ¿Qué sucede si las grandes autoridades, las altas autoridades de Guarochirí hacen una cruzada guarochirana, envían un historiador, ubican sus restos y los traen acá? ¿Dónde debería estar? En el Panteón de los Próceres. Claro Es que toda sí. una cruzada. Justamente un tema que he encontrado también hablando de Linavilca es que se está armando un proyecto para hacer el reconocimiento
como proceso de independencia en el Congreso de la República. ¿Usted tiene conocimiento, está basado en su estudio este proceso? Sí, yo como le digo, no, años trabajo en Inavilca, muchos años encontrado documentación inédita de él, y en ese sentido publiqué hace algunos años en una revista que se llama Documenta de Historia Militar, la biografía de Inavilca, lo que había encontrado, una de 20 hojas. Y ese documento lo tomó una congresista y hay más cosas de Inavilca. Claro porque que Inavilca sí, es un claro. personaje ha sido muy perseguido porque no era muy querido ni por San Martín ni por Bolívar, porque era un personaje contestatario. O sea, él no quería mandos extranjeros. Pero es cierto, si nosotros mismos podemos mandar, nosotros podemos dirigir nuestros destinos. Claro es así. claro que sí. Y ordenar nuestras voluntades. Pero en Inavilca lo importante es eso, ¿no? Él dice, ¿no? Yo he pagado con mi plata fusiles, armamento, las municiones, la comida de mi gente. O sea, es un personaje que se desprendió por la independencia. Y así en todas partes del Perú hay. Lo que pasa es que programas como el tuyo tienen que difundir y hacerse conocido. Vamos en ese camino de poder recopilar más información, Claro. de hacer conocer mediante redes sociales, y usted también el trabajo que realizó en esa entrevista, los vamos a compartir, recompartir y tal vez sacar unos fragmentos para que sean llegados ahora por TikTok también. Claro. Y ya vamos a hacer el impacto que se necesita. Porque señor como le dije, Roberto. no, tengo un machote de personajes guarochilanos. O sea, hay personajes que están ahí. Qué bueno que me Bien. comente eso para poder seguir trabajando en posteriores reuniones. Claro. Es importante, algo para un poquito ablandar la historia y un poquito darle un contexto diferente a esto. ¿Cuál cree usted que ha sido el motivo por la cual a Inavilca no se le ha hablado durante muchos siglos de la importancia de Inavilca en la independencia? ¿Cuál es su conclusión? Lamentablemente, la historia es extranjera. Y mucho peor, serrana. La historia es costeña. Siempre se reconoce a personas costeñas, nunca serrana. A partir de 1950, los profesores de la sierra hacen sus estudios y empiezan a publicar historias regionales. ¿Sí? Pero lamentablemente la currícula estatal, la currícula del Estado peruano, no nos informa sobre los personajes netos que luchan por nuestra libertad, inclusive de la guerra con Chile. O sea, hay mucha información. Se vienen los 150 años de la guerra con Chile y hay personajes que están inéditos, campesinos que toman las armas y que vienen voluntariamente a combatir. Claro que Mucha sí, gente claro piensa que que son forzados, y no es así. ¿Cuánto guarochilano ha dado la vida? Seguramente que sí, porque Guarochirí históricamente ha sido un lugar muy importante para el desarrollo de Lima. Siempre lo voy a decir porque cuando llegan los españoles, llegan por el Capañán, que ahora lo conocemos, que es el camino Inca, que viene pues de Jauja, pasa por Guarochirí, se funda Guarochirí porque fue una de las provincias que fundaron primero y bajan a Lima, Pachacamán, en busca de los tesoros de Pachacamán. Claro. Entonces, esta ruta ha sido muy importante y he encontrado libros donde dice que el abastecimiento de alimentos primero fue de la zona de Guarochirí. Sí. Entonces, todos esos detalles Claro. no nos cuentan, ¿no? La otra cosa es que, por ejemplo, la principal ruta hasta ahora de abastecimiento de Lima es la quebrada de Rímac. La quebrada de Rímac. Claro. Si uno cierra la quebrada de Rímac, Lima Sí, se desabastece y sufre claro, bastante. claro, es muy diferente todo esto. ¿Sí? Y hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad esto cobra vigencia. Entonces, siempre tenemos que rescatar de los mismos personajes. O sea, ¿por qué pensar que la independencia es perfecta? No. O sea, nosotros mismos, o sea, hay personajes que están en los batallones, por ejemplo, Araure, Batallón Vargas, batallones colombianos, y los nombres de las tropas son peruanos. Y eso parecen los archivos. Lo que pasa Claro es que que sí, lamentablemente claro que en los sí. colegios no nos enseñan eso. Claro Ni que en la sí. universidad. Claro que sí. Y la ventaja de ahora que estamos retomando ese tema, vamos a hacer por redes sociales que esto llegue a más personas que les interese, que la historia verdadera poco a poco salga a la luz y fortalecer esa identidad del peruano, ¿no? Claro. Porque no solamente guarochirano, sino también habrá yaullino, De canteño, todo, sí. de todas las Claro. provincias cercanas a Lima, Sí. que se han mantenido aislados o ajenos a ese momento histórico, ¿no? Que es la independencia. Sí. Yo por eso hace años que estuve trabajando eso, ¿no? Me acuerdo con la UGEL de Matucana. Hace muchos años, lamentablemente no se publicó. Yo hice una reseña biográfica de 15 personajes guarochiranos. Investigación neta de archivo. Porque yo no soy mucho de estar leyendo un libro, otro libro. Yo soy neto de archivo, del documento en sí. Claro. ¿No? Entonces, hay personajes que hay que revalorar. Como le dije, Esteban Jiménez, Francisco Inca, Cirejo Flores. Francisco Inca, también tuve la oportunidad de llegar a la Guaitambo y enterarme de esa
historia tan importante también para la época republicana virreinal de Guarochirí. Y algo no olvidarnos, ¿no? Se viene a la mente también el tema de el, el tema de Nievería, ¿no? Como él mediante el conocimiento de los negocios, él aporta con ese aporte tan importante que da, que es conocer las rutas para atacar Es que y era un defender. comerciante. Era un comerciante. Exacto, sí. Entonces uno sabe también, y la importancia de las guerrillas es que son campesinos armados. Entonces ellos saben en qué momento atacar. Imagínense usted, estamos ahorita en la sierra, está lloviendo. Por los está lloviendo, está cayendo güey. ¿Cree usted que es momento de atacar en este momento? ¿A una expedición? Claro, Hay que ver los momentos. Hay mucha estrategia de Claro. conocimiento de Ninavilca, sin duda. Claro, y conocer los caminos, en qué lugares aventar las galgas, las piedras. Claro, En qué lugar los campesinos tienen que dejar sus cosechas para ir a combatir. En qué momento las mujeres tienen que apoyar. Porque no solo es el hombre, el guerrillero, el nacionalista que lucha. La mujer lo apoya. ¿Cómo? Cocinando, limpiándolo, bañándolo, quitando los piojos. La rabona, que se conoce. Y la rabona es una institución nacional. Reconocida Y ya, muchas ¿no? veces la rabona se dice que es el tiempo de la independencia y no, es el tiempo de los incas. Cuando los incas iban por los grandes caminos, iban con sus mujeres. Los incas procreaban a los hijos en caminos. Los incas demoraban meses en sus conquistas. Entonces iban con sus familias, iban con las mujeres. Claro que sí. La importancia de la mujer, revalorar la importancia de la mujer peruana y guarochilana. Y no, pero hay que seguir con eso. Exacto, hay que seguir, hay que seguir profundizando en el tema, seguir encontrándonos para poder tocar miles de temas que esperemos sean muchas veces, muchas diversas reuniones. Señor Roberto, una reflexión hacia el guarochirano que nos va a ver su última, usted que ha vivido en Guarochirí, que sabe muy bien que en Guarochirí hay una calle Ninavilca que está reconocido ahí. ¿Qué extraña de Guarochirí? Una reflexión hacia los guarochiranos que nos van a ver. Bueno, realmente de Guarochirí ¿Qué se extraño. recuerda, no? Una anécdota en Guarochirí ahí. Bueno, en Año Nuevo del año 88, que yo cociné en la cocina del señor Héctor Sumimoni en su hotel, me acuerdo que hice lomo saltado, ¿eh? Oh. Y nos fuimos a la Misa de Gallo, hacía un amollón de hoy saltado, bien fogón. Nos fuimos a la Misa de Gallo y cuando regresamos no había nada, se los debían comer los gatos. Sí, y después también, década del 88, el ceviche. Ceviche vendían en la esquina, en carretilla. Se decía ceviche aquí en Guarochirí. Sí, me decían raro, pero así. En el 88. ¿Ceviche de qué era? ¿Se acuerda? ¿Pescado de la costa o trucha? Creo que era de trucha era. Y lo otro, que la gente, pues el pueblo de día, vacío. Y de noche recién, ¿no? Porque salen a las 4 de la mañana y le dan 5 de la tarde, ¿no? El movimiento O sea, está en las tardes, noche. Claro, o sea, eso, ¿no? Y por supuesto el olor, ¿no? O sea, llueve, la tierra que es rico, ¿no? Y montar a caballo, irme a un sitio, otro sitio, con mi poncho, no sé, con mi poncho que o sea, porque yo paraba a caballo todos los días, porque yo recopilaba mucha tradición oral de los mitos guarochiranos, de los apellidos. Esos de los mitos guarochiranos es importantísimo, ¿no? Sí. Justamente, un poquito vamos a cruzar información. En la recopilación que he visto habla de San Lorenzo de Quinti y el pronunciamiento de independencia de San Lorenzo de Quinti. Sí. Un año antes o meses antes de la independencia que fue proclamada acá en la plaza de Lima por San Martín. Claro, eso es en enero. Claro, lo que sucede es que Ninavilca se siente tan regalado por los guarochiranos y tiene esa libertad, esa facultad. Porque yo no voy a entrar a un lugar a decir ustedes son libres cuando la gente me va a votar. Claro, O sea, Ninavilca tiene esa ese arraigo fue importante. claro, es un líder. Y eso es importante porque una persona puede ser militar, puede ser oficial, pero no es un líder. Y es muy diferente. O sea, Ninavilca es un personaje que jalaba gente, jalaba masas. En ese sentido es que es la importancia de él. O sea, ¿por qué Bolívar lo tuvo al margen? Porque Ninavilca convocaba. O sea, sabía que Ninavilca le podía cerrar en cualquier momento. En ese sentido, rescatar el empuje guarochirano. No decir como lo dice ahora, no, Guarochirí, donde mi amor yo lo perdí, no se va a acordar. Donde mi amor No yo se lo hizo encontré. pedazo, claro. Donde mi amor por la historia yo lo encontré. Eso Claro, es. Claro. Muy bien, señor. Como le digo, San Lorenzo de Quinti es muy importante también en el tema de dioses y hombres que, como lo voy a decir, ese es otro
tema bastante amplio, muy bonito. Pariacaca, Guatacuy, Goyeo, Carguincho, Tutañanca, los mitos que vienen acá a Pachacapa. Claro, lo que viene. Hace poco le comento que Guarochirí el año pasado, en el mes de noviembre, el 1 de noviembre, por primera vez se hizo la representación del mito de Pariacaca y Chuquisuso, que es el que hizo regar las chacras de San Lorenzo, y se enamoró de una chica de San Lorenzo de Quinti, que está escrito en los libros, que es de la comunidad de Cupará, y que posteriormente Pariacaca, al subir a las alturas, ya Chuquisuso le dice: hazme un canal para llevar el agua a mi pueblo, y ya pues cumple su deseo, porque su objetivo de Pariacaca era acostarse con Chuquisuso. Lo cumple, ambos cumplen. Claro. La chica cumple, pero Chuquisuso se vuelve piedra. Yo tengo un video corto que llegué a la zona de ahí. Bueno, es un tema. Claro, distinto, es que los mitos pero guarauchilanos son la bajada que hace, por ejemplo, ¿no? Hacia el mar. Claro, tal vez es otro con se me fue, Guatecuri. Guatecuri, no, este es para. Bueno, sí, pero es el recorrido que hacen de las sierras acá, sí. Sí. Pero esos mitos, por ejemplo, esos mitos de origen de lagunas, se dan en diferentes partes. En Matucana, por ejemplo, está la laguna de Evangelina. Evangelina, y con apellido y todo, que dicen que en 1920 llegó un personaje de la época que dicen: yo voy a hacer su canal de regadío, pero denme la doncella más bella. Y en Matucana se reúne la comodidad y viene el hombre a caballo y se la lleva. Y al día siguiente está ahí. O sea, son los mitos, ¿no? De origen no son pacarinas, ¿no? Sino de la laguna y todo eso, ¿no? Claro. Bueno, señor Roberto, ha sido muy interesante conversar con usted. Le aseguro que nos quedaríamos horas y horas. Y seguro que no acabaríamos. Me voy a preparar para otra fecha. Los voy a invitar. Nos vamos a reunir en un lugar tan bonito así como la Plaza de Armas de Lima, la Plaza Mayor de Lima, y poder hacer una tertulia así amplia, con más compañeros de historia, y conversar y hacer un diálogo, una transmisión en vivo, tantas cosas que podemos hacer. Por supuesto. Señor Roberto, estoy muy agradecido por su tiempo, le agradezco por todo ese esfuerzo que usted ha realizado y por toda la información que tiene. Y le digo, sí. Le digo por si acaso, ¿no? Sí. Gracias. Apunte biográfico de personajes guarochilanos. ¿Sí? Eso es un libro que se está preparando. Mira, este es Guarochirí. Es un mapa de Guarochirí. Sí. Y aquí tengo personajes. Yo escribo a Ricardo Ventín porque es benefactor de la provincia, pero Ventín no era guarochilano, era limeño. Romano Espinosa Cáceres, el escultor, natural de San Mateo de Huancho. Chileco Flores es un sacerdote de Pariacaca. Francisco Inca, pues. ¿Quién Sin no conoce duda, a Francisco Inca? La Guaitama. Que se llama Jiménez Apolinario, natural de Matucana, Independencia Nacional, que está en la batalla de Junín de Cocho. Neville, de quien hemos hablado. Hernando Paucar también, de los mitos. Juan Rito, natural de Matucana, guerra con Chile. Julio César Peña Rojas, claro. Felipe Velasco Tupac Cayupanqui, su rebelión es importantísima. Llega hasta Lima, lo agarran aquí en Rima, a pocos metros. Y bueno, Mateo Vera Chuquihuaranga, el león de la quebrada, la guerra con Chile. Natural de San Mateo de Huancho. O sea, miren esos personajes que hay que rescatar. Y son de documentos inéditos. Entonces, cuando usted quiera, conversamos también sobre los personajes y ver cómo se puede hacer para difundirlo mucho. Y imagínese usted que se publique este libro y que vaya a los colegios de Guarochirí. Claro, que tenemos que hacer esfuerzo para que esta información a través de sus personajes llegue de mil maneras hacia Guarochirí, a los guarochiranos. Y vamos a aprovechar las redes sociales para que poco a poco metamos ese bichito ahí. Claro. Señor Roberto, agradecido, ¿verdad? Que nos quedaríamos. No, yo sé cómo es el tiempo también, sí, no hay problema, claro. De mi parte, abierto para cualquier comunicación y estar ahí. Una reflexión final para cerrar el video, señor Roberto. Bueno, siempre hay que seguir investigando nuestra historia y siempre ver que los peruanos somos los que forjamos nuestra historia. Siempre, ¿no? O sea, si queremos agradecer a nuestro país, tenemos que leer nuestra historia, involucrarnos bien y difundir la historia, que es lo importante. Porque yo puedo ser un ratón de biblioteca, pero todo queda acá. No, hay que difundir. Por eso te agradezco por esta invitación, porque conozcamos nuestra historia, sepamos que nosotros peruanos luchamos por nuestra libertad y difundamos nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Estamos
continuando con esta recopilación de información y hoy estamos aquí en Lima, en la Plaza Mayor, continuando con este gran esfuerzo para que todos ustedes día a día conozcan más sobre el amor a Huarochirí y de los huarochiranos que pasaron por nuestra tierra. Muchísimas gracias. Señor Roberto, me pareció muy importante todo lo que usted nos ha contado y esperamos que no sea la única vez y que volvamos a esta plaza tan hermosa, No, ¿no? por supuesto, hay que pensar que aquí se proclama la independencia, pero también la independencia todos piensan que se hizo aquí nada más, que fueron 4 plazas, 4 lugares. Y no fue así, hay mucha historia más que, o mucho pan por rebanar en la historia, ¿no? Sí, es bastante, pero es difundirla, escribirla, leerla, difundirla y está bien eso, porque a veces da pena que nos enseñen otras cosas. Ahora, la universidad nos da los lineamientos, la universidad nos da la teoría, pero la práctica la hace uno, en los archivos, ¿no? En las bibliotecas. Y lo importante, yo agradezco mucho, por ejemplo, lo tuyo por el programa, da oportunidad para difundir lo que yo sé. Claro que sí, Y sé cosas que a veces no todos saben. poco a poco. Claro. No, ¿por qué?